Buenos días amigos, amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y Jesús, o mejor dicho, la palabra de Dios hoy nos sorprende. Nos dice que la gente se admiraba de Jesús, que se admiraba con la enseñanza de Jesús, porque no enseñaba como cualquier otro escriba, como cualquier otro experto en la ley, sino que enseñaba con autoridad. ¿Pero en qué consiste esta autoridad? Porque entendemos esta palabra como alguien que manda y otros que obedecen. Y si obedecen es porque la persona que manda tiene autoridad. Y curiosamente no tiene nada que ver esta acepción de la palabra con lo que hace Jesús. Aunque luego sí, ya lo veremos. Pero lo primero que tenemos que decir sobre la autoridad de Jesús, y por eso insiste el evangelista en decir que no enseña como los escribas, es que los escribas sí eran expertos en la ley. Se la sabían de pe a pa, se la sabían de memoria y hablaban de la ley y de lo que otros decían de la ley, de lo que el otro escriba le había enseñado. Les faltaba algo que sí es lo que tiene Jesús. Y es que la autoridad para Jesús no consiste en ordenar y que obedezcan. La autoridad de Jesús consiste en que Jesús empieza a predicar lo que Él ya lleva tiempo viviendo. Recordemos que la semana pasada Jesús anunciaba el reino de Dios y pedía la conversión de la vida y del corazón para acoger ese reino de Dios, que no es otra cosa que una humanidad nueva, que es un ser humano nuevo, transformado por Dios y liberado por Dios. Y Jesús ya lleva viviendo mucho tiempo esto. Recordemos que su vida pública comienza cuando ya Jesús es un hombre adulto. Y Jesús lo que está predicando no es lo que ha aprendido, sino lo que Jesús ha experimentado de Dios, tanto que Él es Dios. Por tanto, Jesús de lo que habla es de la experiencia de Dios. Y esa experiencia le hace predicar la buena noticia para el ser humano de la liberación que supone el reino de Dios. Y no solamente lo hace con palabras, sino también con las obras. Por eso en la sinagoga se planta ante un hombre poseído de un espíritu inmundo, dice el texto del Evangelio, y después de un diálogo con esos demonios, ordena: cállate y sal de él. Y el demonio obedece. El reino de Dios, como digo, es un reino de gente nueva, transformada por Dios, de una humanidad tal como Dios la creó y que nosotros pues le estropeamos. Y esa humanidad está liberada de todo mal. Y esa liberación la contemplamos precisamente en las palabras de Jesús y en los gestos de Jesús. Jesús no es alguien que dice: oye, haz esto, haz esto, haz esto, o haz lo otro. O Jesús no es aquel que nos dice: oye, tú tienes que ser como, o tú tienes que ser... Jesús nos dice: oye, vamos a hacer, porque Él ya está siendo y está haciendo. Y en eso consiste la autoridad. Por eso decía Pablo VI en una encíclica del año 75, en la Evangelii Nuntiandi, que el mundo de hoy escucha más a los testigos que a los que están todo el día cascando y hablando. Testigo significa que uno ha experimentado a Dios, se ha dejado transformar por Él y por eso habla no de lo que hay que hacer o lo que debe ser, sino habla de Dios. En definitiva, Jesucristo nos está hablando de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Y por eso habla con autoridad, porque Él es el primero que está viviendo todo eso que Él está predicando. Lógicamente, eso
asombra. Y es lo que el evangelista San Marcos destaca en el Evangelio de hoy. La gente se asombraba porque tiene autoridad. Es una lástima que en este nuestro siglo XXI, tan avanzados como somos y tan progresistas, pues ese principio de autoridad del que es alguien que se viste por los pies, como decimos en el refranero español, no le hagamos caso, nos da igual. Nos da igual porque seguimos a gente incoherente, a gente que dice una cosa pero vive luego otra, a gente que te está diciendo, mira, haz esto, pero él no lo hace o ella no lo hace. Y sin embargo, lo adoramos. Esos que son influencers, que dicen pero no hacen. Lástima que seamos a veces pues con tan poca cabeza para no desechar a esa gente que son unos incoherentes, para seguir al que es la coherencia pura, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se dice el reino de Dios está cerca. Él encarna el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que fijarnos en Él y poner nuestra mirada en Él, asombrarnos y dejarnos transformar por el reino de Dios, que es Jesucristo. Ahí tenemos un camino, transformar nuestra sociedad a base de golpe de autoridad, de ser coherentes, de que nuestra predicación del Evangelio no se reduzca solamente a palabras o reducirla simplemente a cumplir mandamientos. Nosotros predicamos experiencia de Dios. Por eso hemos de preguntarnos qué experiencia de Dios tenemos. Y cuando hablamos de Dios a la gente, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de Dios o de otras cosas? Tengamos en cuenta y nunca olvidemos que quien cambia los corazones no es ni tú, ni yo, ni mi grupo, ni mi parroquia, ni mi arciprestazgo, ni mi diócesis, ni la Iglesia. Quien transforma es el poder de Jesucristo, que es el único que puede quitarnos nuestros males. Buen día a todos.